no te calles, porque necesitamos gente así, necesitamos gente así en el estilo sinodal, gente con osadía, exacto, para hablar. Bueno, yo también tengo osadía para hablar. Yo sé 4 cosas, ¿vale? Pero esas 4 cosas las comparto lo mejor que sé y que puedo, y a ver si eso ayuda. Como decía, vamos a proceder del siguiente modo, a ver qué os parece. Vamos a trabajar 3 conceptos. Vamos a trabajar el concepto de liderazgo, el concepto de discernimiento y el concepto de sinodalidad. Estos 3 conceptos los vamos a abordar y vamos a empezar con cuáles son los preconceptos que cada uno tiene del concepto, y cada concepto también acabará con, oye, ¿con qué me quedo para mi organización? ¿Sí? ¿Qué aprendizaje práctico me ayuda a mi organización? ¿Va bien? Sí, más o menos se entiende, ¿verdad? La metodología que vamos a seguir. Entonces, ¿cómo te parece? Somos 46. ¿Hacemos grupos o como somos muchos, quizás vamos todos seguidos, vamos haciendo paraditas para que cada uno vaya reflexionando y vamos avanzando, pero quizás no hacemos grupos porque quizás somos demasiados para grupos, quizás, ¿no? Yo Sí, creo que sí. mejor como has sugerido, de hacemos parada, Vale, compartimos ecos y los eso en es. plenario y seguimos adelante, porque si los enviamos a grupos vamos a perder demasiado tiempo. Exacto, quizás sí. Perdón por ello, porque hubiera sido también interesante esa conversación, porque la conversación espiritual entre nosotros también es parte del estilo sinodal, pero bueno, vamos a hacerlo un poquito de otro modo para hacerlo más ágil, y vamos a trabajar también con el chat, un poquito para hacerlo participativo también. Bueno, ¿qué os parece? Yo creo que suficientemente orientado, liderazgo, discernimiento sinodal. Voy a hacer la presentación. Si alguien tiene alguna pregunta que hacer antes de empezar, pues lo dice, alguna clarificación. ¿Estamos suficientemente situados todos? ¿Sí? ¿Hay alguien que necesite alguna cosita para empezar? ¿Sí? Bueno, pues vamos allá. Si os parece, voy a compartir. Hay muchas caras ahí que hace tiempo que no veo, hace mucho tiempo que no veo, y claro, me da mucha alegría verlos. Bueno, ¿se está compartiendo pantalla? Sí, Sí, entonces vamos a reducir aquí un poquito. Perfecto. Y vamos allá. Decidme, porfa, ¿se ve bien la presentación? se ve perfecto. Vale, bueno, pues ahí veis. La invitación es de Autem, ¿eh? Pero hay mucho del IDE aquí, y después ya lo estoy mirando desde una perspectiva más aplicada de una organización que es JRS. Bueno, Autem, ya Chus lo ha presentado. LIDE es un programa que es de un partenariado de alrededor de unas 20 organizaciones eclesiales que hemos entrado a crear un espacio de aprendizaje colaborativo sobre esta propuesta que el Papa nos dice de ensayo y error, que aprendamos juntos a la transformación eclesial en ese estilo sinodal. Está vinculado a comillas, pero progresivamente va a ser más, digamos, autogestionado, más llevado en corresponsabilidad por los distintos partners, y cualquier organización de iglesia está invitada a participar, a ser parte del IDE, ¿sí? Donde intentamos dejarnos coinspirar por el Espíritu para ver cómo Él nos va enseñando el proceso de dejarnos liderar, la osadía de dejarnos liderar por Dios, por su Espíritu. Bien, y el Servicio Jesuita Refugiado es una organización que llevo muy en el corazón porque llevo casi toda mi vida de ordenado como sacerdote. Llevo trabajando para el Servicio Jesuita Refugiados también. Empecé en África y he trabajado en Medio Oriente, en Asia, en Europa, y ahora estoy trabajando más en América Latina, en México, Venezuela, Ecuador, Colombia, Perú, y estamos presentes en total en el mundo, en unos 57 países del mundo, y la oficina internacional está mirando mucho lo que estamos experimentando
en América Latina con este estilo sinodal de la organización, de esta organización humanitaria, que como su nombre indica, pues nos dedicamos a refugiados, a gente que ha sufrido graves violaciones de derechos humanos y por eso han sido desplazadas de sus espacios, digamos, vitales, ¿no? Y han tenido que lanzarse a la movilidad forzada por esa violencia. Yo creo que estamos situados, ¿verdad? Entonces, desde ahí es desde donde vamos a hablar y es desde donde nos atrevemos a, digamos, a recibir la gracia, porque la osadía, la valentía es una gracia que recibimos de Dios, ¿no? Abrir mente, abrir corazón, abrir voluntad a el Espíritu, que uno de sus frutos, por los que conocemos, es la osadía, la valentía o la parresía de la resurrección, de los discípulos de Maús que se vuelven, ¿verdad?, hacia Jerusalén, que es el centro de la violencia, el foco de la violencia, para transformar la institución desde dentro, desde dentro. Bueno, Jesús hablaba que esa transformación es la conversión, que empieza por lo personal y para después abrirse a lo pastoral y tiene ese influjo mutuo lo personal y lo pastoral. Bueno, en la introducción, dos ideas que me parece que son claves. Liderar una organización es co-crear una narrativa de sentido compartido. Si no co-creamos una narrativa de sentido compartido para todas las personas que pertenecen a la organización, no hay un proceso de liderazgo. Liderar tiene que ver con la co-creación de una narrativa y que esa narrativa tenga sentido compartido para todos los que tienen que participar de esa organización. Esa es una primera idea, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es co-crear una narrativa, es decir, vamos a dar algunas palabras, 3 palabras, liderazgo, discernimiento sinodal, que está ahí en naranja, para ver si esta narrativa dialogada puede tener sentido compartido para orientar nuestro modo de construir reino de Dios, ¿sí? Segunda idea que me parece también importante y tiene que ver con la anterior. Una organización es una conversación significativa dándole modo y orden. Es una conversación significativa donde se da modo y orden a la conversación y a la organización. Modo, la raíz etimológica de modo, modo es medida y orden es, la raíz etimológica es articulación. Modo, medida, orden, articulación. Una organización tiene cada elemento en su medida justa, articulada con todos los elementos restantes, creando un cuerpo, una corporación. El cuerpo, en nuestro caso, sería el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, donde todo tiene modo y orden. Y para ese modo y orden necesitamos el discernimiento. Dar medida y articulación a cada cosa y a todas las cosas entre sí. Bien. ¿Qué es lo que nosotros cuando co-creamos la narrativa, qué es lo que tenemos que abordar? Lo que tenemos que abordar es un concepto, una metodología que cada vez por la complejidad estamos invitados a que sean metodologías ágiles sin perder la profundidad y unas herramientas también que sean ágiles y profundas. Una teoría potente y lo que nos está planteando. No hay nada más práctico que una buena teoría. Esto es muy importante. No hay nada más práctico que una buena teoría. Entonces, esta teoría del liderazgo y discernimiento sinodal, que la hemos llamado así, tiene un concepto, tiene una metodología y tiene herramientas. Y por eso es una teoría potente para la transformación. Porque tiene concepto, tiene metodología y tiene herramientas. Entonces, hacia ahí estamos avanzando.
con todas las reflexiones de ensayo y error que se están haciendo en todo el mundo. El otro día estuve hablando con Luis Marín, el sotosecretario del Sínodo, y bueno, pues me dice que hay hay un boom de ensayo y error, de aprendizaje comunitarios de lo que significa la sinodalidad en todo el mundo, que es muy esperanzador, aparte de los retos también que evidentemente conocemos todos y hay sobre la sinodalidad. Bueno, esto como introducción. Y ahora vamos a la primera palabra. Recordáis que decía que voy a hacer 3 presentaciones de cada una de las palabras de esta teoría que llamamos liderazgo y discernimiento sinodal. Primero liderazgo, después discernimiento y por último sinodalidad. La pregunta ahora es, si tuvieras que elegir una sola palabra para definir liderazgo, ¿cuál sería esa palabra que no puede faltar de tu definición de liderazgo? Y os invitaría en un momentito a escribirla en el chat. ¿Cuál es esa palabra que no puede faltar de vuestra definición de liderazgo? Y la vais escribiendo en el chat según os va viniendo. A ver si aparece aquí en el chat. Cambio, carisma, servicio, comunicación, transformar, influencia, acompañamiento, influir, autenticidad, horizonte, gancho, horizonte, acompañamiento, ilusión, escucha, escucha, acompañamiento, coherencia, coherencia, Espíritu Santo. Bueno, todo eso, ¿sí? Creatividad, propósito, todas esas palabras efectivamente son claves en una narrativa, en discernimiento, en una narrativa compartida sobre el liderazgo, ¿vale? Perfecto, entonces nosotros partimos objetivo también, sí, servicio, liderazgo de servicio es una corriente muy potente hoy día en las narrativas de liderazgo, ¿vale? Entonces ahí tenemos todas estas palabras que efectivamente tienen que ver con liderazgo. ¿Veis? Si nosotros cogiéramos todas esas palabras, podríamos hacer una teoría de liderazgo. ¿Qué es el liderazgo para este grupo? Y con construccionismo comunitario social, podríamos elaborar nuestra mini teoría de liderazgo en esta comunidad de personitas que estamos aquí conectadas, 50 personitas. Vale. Entonces, vamos a seguir avanzando. Esos son los preconceptos. Efectivamente, el liderazgo, la primera palabra que asociamos es cambio. Siempre la función directiva liderazgo, a diferencia de la función directiva gestión o la función directiva estrategia o la función directiva comunicación, la función directiva liderazgo se focaliza en el cambio, es decir, en la mejora continua, en el magis que diríamos en la espiritualidad ignaciana, es decir, el mayor servicio del Señor, buscar y hallar el mayor servicio del Señor, ¿sí? Y para eso, todos, cualquier persona en la organización puede liderar, está invitada a liderar. ¿Por qué? Porque a todos se nos ha dado poder para influir. No hay liderazgo sin poder e influjo. Todas las personas hemos sido creadas por el Señor con una serie de talentos. Esos talentos son poder para un influjo, para un servicio. Ese servicio es un influjo para un cambio. Es pasar de A a B, ¿vale? De una posición a una posición B, según la misión, visión y valores. En nuestro caso, en el caso de un liderazgo cristiano, la misión, visión y valores de Jesús, de su evangelio, del reino, de la iglesia. Muy bien. Se necesita liderazgo y se necesita osadía para el cambio. El liderazgo normalmente frente a otras funciones directivas, por ejemplo, la gestión es hacer lo que siempre hemos venido haciendo porque está funcionando hasta que está funcionando, ¿sí? Es dar modo y orden, pero
mirando más bien al pasado cómo se han venido haciendo las cosas, mientras que el liderazgo mira más hacia el futuro para ver por dónde va la novedad del horizonte, hacia dónde tiene que ir la mejora, hacia dónde tiene que cambiar la organización, en este caso la iglesia. ¿Cuál es el horizonte al cual el Señor nos llama desde su misión, su visión? ¿Cuál es el horizonte? ¿Cuál es el sueño de Dios sobre nosotros, sobre la iglesia aquí y ahora? Orientado por sus valores, ¿no? Sobre todo el valor de la compasión y la ternura de Dios, ¿no? Entonces, el liderazgo implica la valentía para el cambio, la osadía, la parresía a la cual me refería. Es propia la osadía del liderazgo. Si no hay osadía, no hay liderazgo. El liderazgo asume riesgos. El Papa está asumiendo riesgos, ¿verdad? Porque mucha gente se le está echando encima, ¿no? Pero asume un riesgo. Jesús asumía riesgos continuamente. A Jerusalén no vas, le dice Pedro. Apártate de mí, Satanás. ¿Ves? Asume el riesgo, asume la valentía, la osadía de subir a Jerusalén. Muy bien. No hay liderazgo sin cambio y sin osadía para el cambio. Y el liderazgo toma en serio el poder y el influjo. El poder no es malo. Jesús era poderoso, decimos, ¿verdad? Cuando estudiamos escritura, Jesús era poderoso en palabras y en obras. Y ese poder era para un influjo, para ayudarle a la gente a vivir conforme al Señor, ¿no? Descubrir su voluntad y cumplirla, y así ser verdaderos hijos de Dios felices, ¿no? Cumplir la propia vocación a la felicidad, a la alegría como hijos de Dios. Vale. Jesús tenía poder, influjo. El poder no es malo. Es cómo se usa el poder o para qué se usa el poder. Pero el poder no es malo per se. Todos como criaturas, Dios nos ha dado talentos y esos talentos son poder para un influjo y ese influjo evidentemente tiene que ser orientado en la búsqueda de la voluntad de Dios. Por eso, esa voluntad de Dios para nosotros pasa a ser propósito. Es pro hacia adelante, pósito, posición. Pasar de la posición A hacia adelante, pro, hacia la posición B. Pasar de la posición A hacia la posición B a través de un movimiento hacia adelante, pro. El liderazgo implica también movimiento. Vamos a seguir avanzando en las teorías del liderazgo. ¿Qué nos dicen las teorías del liderazgo? Vamos a ver. Esta organización, ¿verdad? ¿Qué os sugiere esta organización? Esto es una organización, ¿verdad? ¿Qué sugiere esa organización? Imaginaros que esa organización es la iglesia, ¿vale? ¿Queréis poner alguno en el chat, alguna cosita que nos ayude? ¿Qué sugiere esa organización? ¿Qué os sugiere? A ver si vamos a coger dos comentarios. ¿Quién puede? Esfuerzo, disciplina, ¿vale? Algún equipo perfecto, muy bien. Equipo unido, muy bien. Coordinación, perfecto, vale. Ahora mirad esta transformación. Siempre en una organización, un liderazgo, el liderazgo organizacional implica una transformación. Imaginaros ahora esta transformación de esa organización con esas características que habéis dicho, ¿verdad? De equipo, esfuerzo, coordinación, ¿vale? Ahora se transforma, va de A hacia B en la transformación. ¿Qué os sugiere esta otra organización? ¿Qué os sugiere? Vamos a chatear también y vamos a coger algunos. Vale, libertad, ¿vale? Recursos nuevos, ligereza. La otra parecía más pesada, en rumbo, aprovechar las circunstancias. ¿Sí? ¿Qué circunstancias? Está aprovechando la belleza también, ¿sí? ¿Qué circunstancias está aprovechando? Conocimiento. Es llevada por el viento, viento del espíritu. La mueve el viento, el espíritu, hay oportunidad, amplitud, ¿verdad? Es decir, según para qué propósito objetivo
queramos la organización, si queremos para hacer deporte de esfuerzo sacando músculo y pasearnos a hacer deporte por la playa de la Concha, me explico, por la bahía de la Concha, pues vamos a usar la trainera que está en la izquierda. Pero si queremos para el propósito organizacional cruzar el Atlántico, pues seguramente no vamos a usar la primera organización, sino la segunda, que está más adaptada y puede llegar más lejos. Tiene una visión, un horizonte de mayor distancia, de mayor horizonte, más lejanía, ¿no? Vale, perfecto. Vale, mirad, una vez estaba también teniendo esta charla y en una de las grandes, digamos, escuelas de negocios de aquí de España, y me dijeron, sí, pero a América Latina también puedes ir en avión. Digo, sí, pero no te encuentras esto. ¿Ves? ¿El liderazgo es un liderazgo con valores éticos y sociales? Sí, ¿no? ¿Ves? Esa es una pregunta, porque es liderazgo para una misión, una visión y unos valores, ¿no? ¿Cuáles son los valores del liderazgo? Bien, vamos a entrar en ese mundo ahora de los valores. Pero antes me gustaría definiros qué es el liderazgo en la literatura sobre liderazgo. Es un proceso relacional de personas, son personas, focalización en las personas, en el cual hay un influjo y ese influjo se motivan líderes y seguidores mutuamente. Es un influjo mutuo. Normalmente pensamos que el líder es influjo de arriba abajo, del jefe hacia abajo. Esa idea la tenemos que desechar. No hablar de líder, sino de liderazgo compartido por todo el equipo. En situaciones diversas que son cambiantes, no es lo mismo estar en la playa de la Concha que cruzar el Atlántico. Son situaciones diversas que determinan el modo de liderazgo y el modo de organización para lograr a través del cambio, el gran rasgo del liderazgo, el cambio, un plan de acción con medios y demás, llegar a una meta que es el horizonte, la visión de fondo, propósito común, objetivo, orientada por esa meta última, que es el horizonte, la visión, y por unos valores. Bien, estos son como elementos claves que están normalmente en las definiciones de liderazgo. Yo he cogido pues, varias definiciones de distintos autores y demás y he dicho, bueno, ¿cuáles son los elementos claves? Más o menos se podrían resumir en eso, y así queda saturada, de algún modo, con los elementos fundamentales lo que entendemos por liderazgo. Bien, pero ahora hay un dilema que es clásico en teoría del liderazgo, que es el dilema Hitler-Gandhi. Entonces, ¿en qué consiste este dilema? Pregunta. En la definición que hemos visto de liderazgo, ¿ambos dos son líderes? Hitler-Gandhi, ¿ambos son líderes? ¿Sí? ¿No? Bien, ¿qué es lo que diría la literatura en principio? En principio la literatura dice, bueno, ambos establecen procesos relacionales entre líderes y seguidores que se influyen, se motivan mutuamente. Hitler también era influenciado por el contexto social en que él vivía, igual que Gandhi, ¿no? Su situación les influye a ellos, sus seguidores también le influyen a ellos, ¿vale? Por lo tanto, esos 4 primeros rasgos los cumplen. ¿Querían un cambio? Cumplen también el quinto rasgo, el cambio. Y quieren llegar a una meta, tienen propósito y objetivos por delante definidos. Pues sí, ambos también. Y ambos están orientados por una visión y unos valores. Pues también. Pero ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? Pues lo que ya sabéis, la diferencia fundamental son los valores. La cuestión de fondo no es el liderazgo, sino el buen liderazgo, bueno, humilde, justo, o el liderazgo este que a veces se plantea de las 4 o las 5 C: consciente, compasivo, competente, comprometido, creyente en nuestro caso, ¿no? Lo importante no es el liderazgo, sino el buen liderazgo. Y por ahí van las teorías hoy día.
Las teorías de liderazgo han evolucionado en 5 olas, dependiendo del concepto de interés en la teoría. Empiezan las teorías de liderazgo fijándose, estudiando los rasgos personales individuales del líder, el concepto de autoritarismo, el concepto de liderazgo democrático y demás. Después, el interés va a la siguiente ola de investigación sobre teoría de liderazgo, y ahí es la influencia que tienen los líderes sobre los seguidores, sus motivaciones y expectativas a la hora de hacer seguimiento del líder y cómo se dejan influir y cómo influyen también al líder. Después se pasa una tercera ola temática de interés, que es fijarse en los comportamientos externos, en los patrones de interacción, las posiciones objetivas, formales en las organizaciones y demás. Lo observable desde fuera en comportamientos, en conductas, más una aproximación conductual. La cuarta ola es la importancia de la situación concreta, es decir, los contextos, cuáles son las coyunturas, las circunstancias que determinan el modo de ser líder o de influir desde los poderes que se tienen. Entonces, se estudia el tema de crisis organizacional, productividad en los contextos organizacionales cambiantes, ¿sí? Y por último, la ola en la que nos encontramos hoy día es la ola de los valores éticos. Es decir, hoy fundamentalmente lo que interesa en el liderazgo es estudiar los valores de los líderes y cómo los líderes influyen en esos valores éticos desde su visión y su misión. Por ejemplo, cómo lo perciben en su legitimidad. El tema de la autoridad va a ser un tema clave que ahora vamos a entrar como tema valórico central del liderazgo. Entonces son 5 olas donde hemos ido avanzando en distintos intereses a la hora de estudiar el liderazgo, y hoy, últimamente, por la crisis que decimos de liderazgo y demás, y de valores culturales, lo que sea, estamos centrados fundamentalmente en el influjo en valores, Bueno, desde ahí, ¿qué es lo que ha ocurrido en las narrativas que han pasado de ser como más, digamos, más de empresa, los conceptos más empresariales, y empieza a haber unas narrativas que introducen conceptos que antes no eran entendidos como conceptos objetivos científicos que deberían de ser tenidos en cuenta. Hoy día, por esa evolución hacia la quinta ola en valores, se empiezan a introducir en las narrativas conceptos que son más soft, más blanditos, como la excelencia, la conciencia plena, ¿verdad? Todo el tema de verdad y honestidad, la confianza, la paciencia, la integridad, la justicia, el amor, la humildad empieza a entrar en las narrativas sobre liderazgo, pero hay 2 conceptos que son claves, que es el perdón y la vulnerabilidad, que para mí son claves ciertamente en la narrativa cristiana del liderazgo cristiano, pero no es exclusivo nuestro, porque vemos que van entrando estos conceptos que antes eran más del ámbito religioso o psicológico, más blando, como decía, más soft, empiezan a entrar estas palabras en las nuevas narrativas y teorías de liderazgo. ¿Qué es lo importante de todo esto? Que los valores no se enseñan en un código de conducta escrito, ni en un decálogo, sino que los valores se modelan por el contacto persona a persona. Los valores no se dictan, los valores no se leen en un libro, sino que sobre todo se observan en personas que para mí son referentes y me modelan en mis valores. Los valores se contagian, por decirlo de algún modo. Hay estos 2 valores que pasan a ser hoy día centrales. ¿Qué rol juega el valor de la vulnerabilidad?
y qué rol juega el valor autenticidad en el liderazgo. Estos dos valores hoy pasan a ser muy claros en todas estas narrativas que también cito con autores ahí. Vamos a centrarnos ahora en la autenticidad porque articula también la vulnerabilidad. ¿Qué es lo que dicen los estudios comparativos de teorías de liderazgo hoy día? Que la autenticidad es el valor clave. Una persona que no sea percibida como auténtica no tiene influjo y poder sobre la gente. No tiene, digamos, de forma positiva, ¿no? De forma libre. Entonces, cuando se estudia en qué consiste la autenticidad, hay 4 elementos que definen a una persona auténtica en los estudios comparativos sobre liderazgo, ¿sí? Esos rasgos son los siguientes. Las personas auténticas son intuitivas, leen datos blandos en el silencio, es decir, es una persona que ha reflexionado tanto sobre su propia experiencia que cuando llega a un sitio con 2 datos inmediatamente capta por dónde puede ir la mejora, el cambio que decíamos antes de mejora. Son intuitivos. Intuitivos no es que tienen ciencia infusa, no, sino que de tanto autorreflexionar y, digamos, como examinarse y examinar, llegan a incorporar, a tener incorporada una sabiduría que la activan de forma casi innata cuando llegan a un sitio y se sitúan rápidamente en el sitio, ¿sí? Esos son los intuitivos, ¿sí? Pero al mismo tiempo tienen otro rasgo las personas auténticas que son empáticos duros. Es la diferencia de la empatía blanda y la empatía dura. La empatía blanda es, oye, qué genial eres simpático, eres agradable, eres perfecto, eres genial, eres... La empatía dura dice, oye, tienes esta luz y al tiempo, esta sombra, ¿cómo podemos avanzar en ella? Son críticos constructivos. Esa es la empatía dura frente a la empatía blanda, que es pasar la mano. El tercer rasgo de la autenticidad es que aportan una diferencia, un valor personal añadido. Es decir, saben cuál es su talento y lo han trabajado, lo han desarrollado y lo ponen al servicio y dicen, oye, mi fuerte es este y lo aporto. Este es mi valor añadido. ¿Vale? Y por último es el rasgo este que decíamos de la vulnerabilidad. Saben cuál es su fuerte, su valor diferencial, pero también saben cuál es su debilidad, su vulnerabilidad. Y son capaces de mostrarla, de abrazarla, se perdonan, se reconcilian también con su propia vulnerabilidad. Por eso decimos que un líder no solamente es un buen profesional, sino una buena persona, porque ha trabajado estos 4 elementos que los hacen más auténticos, ¿sí? Vale. Un liderazgo que no trabaje desde la vulnerabilidad tiene el riesgo de no crear interdependencias, porque si trabaja solo desde la fortaleza, el grupo lo va a percibir como autosuficiente. Es decir, va bien, pues entonces tú lo sabes hacer todo perfectamente, muy bien, pues hazlo tú, porque los demás no te llegamos ni a la altura del tobillo, ¿no? Entonces no crea equipo, no crea interdependencia. Vale. Estos son los 4 rasgos que crean una persona auténtica o equipos auténticos o procesos organizacionales auténticos. Y esa autenticidad es clave para el liderazgo. Si no hay autenticidad, el valor autenticidad, si no se percibe esa autenticidad, se crea descompromiso en los procesos organizacionales. Eso es una pregunta clave para preguntarnos, oye, en los procesos organizacionales en los que yo estoy de cambio sinodal, ¿se percibe que ese cambio es auténtico, sí o no? Esa es una gran pregunta. Y ahora, siempre tenemos que estar conscientes de que cualquier cambio, en teoría de cambio, implica lo que antes Chus decía, la conversión es el cambio cristiano, ¿no? Empieza por la persona, a nivel personal. Un buen
proceso de liderazgo, las personas están dispuestas a cambiarse a ellas mismas, a empezar cambiándose ellas mismas, siendo conscientes al mismo tiempo, de forma muy realista, que siempre va a haber en las organizaciones y en ellas mismas una resistencia al cambio. Y ese cambio hay que nombrarlo y hay que discernirlo para que no sea el que me determine, porque si no, no hay osadía. Si yo no sé discernir mi miedo, un miedo natural al cambio, a salir de mi zona de confort, entonces el miedo me va a determinar y por lo tanto no vamos a acompañar desde la osadía, desde la parresía, sino que vamos a seguir huyendo hacia afuera de Jerusalén por miedo a la violencia y al no reconocimiento, a la crisis que supone Jerusalén para todos nosotros, ¿no? Para los discípulos. Por lo tanto, es clave discernir el miedo. Y ya empiezo a introducir la segunda palabra, que es el discernimiento, queda ahí puesta. Pero antes, esta pregunta, como os decía, ¿qué aprendizaje o subrayado principal hago de esta teoría de liderazgo que he presentado? Y soy consciente de mis miedos en los cambios que lideramos. ¿Qué tengo que cambiar en mí para liderar esos cambios? Son preguntas clave que ahora vamos a dar, si queréis, vamos a dar un minutito o 2 minutitos en silencio para que cada uno, estas preguntitas que tenemos ahí, se las haga con papel delante o con el chat y ponga alguna cosa, si alguien quiere, para sí mismo, y si alguien lo quiere escribir en el chat para compartir, pues también muy bien. Y damos un minutito de silencio, ¿les parece? Para el trabajo personal. Y después, quien quiera, pues comparte y cogemos una o dos voces para compartir, si os parece. De lo que hemos visto, que es lo que me ha tocado más, ¿verdad? Es como dicho para mí, ¿no? En este momento en el que estoy, que me toca más, punto 1. Y después, cómo me relaciono con mis miedos, ¿sí? En lo que supone la osadía del liderazgo, ¿verdad? Para el cambio que el Señor nos está pidiendo. Los miedos de salir de mis zonas de confort, de nuestras comunidades, de nuestras parroquias, de nuestras organizaciones eclesiales. ¿Cómo me relaciono con mi miedo? O con los miedos de los demás. Vale. Vale, pues ya empezáis a poner algunas cositas. Miedo a la inseguridad personal. Jesús no nos ha llamado para tener éxito, sino para actuar y testimoniar. Perfecto. Miedo a la soledad. Miedo al fracaso. Me toca más la necesidad de ser vulnerable, me da miedo. Por ende, el cambio más importante es dejarme ver en mi fragilidad. Liderar desde la fragilidad. Yo creo que ese es un temazo clave, ¿no? Clave para todos nosotros. El miedo aparece cuando pensamos que la fuerza está en nosotros, pero la llamada es a confiar en Dios que hace la obra. ¿Te parece, Chus? ¿Me ayudas a ir leyendo? Y así también cambiamos de voz, ¿te parece? Sí, perfecto. Dice, miedo al fracaso, a equivocar el rumbo y en ello herir a otros, al liderar procesos de cambio. No hay miedo cuando sabemos que no vamos solos.
convencerse que puedo y deseo cambiar. Miedo a la incertidumbre. Muy bien. ¿Queréis comentar alguna cosita? Cogemos dos voces y os escuchamos. ¿Cómo resonáis con respecto a esta primera parte del liderazgo? ¿Cómo resonáis? ¿Sí? ¿O alguna pregunta que quede pendiente con respecto a esta parte del liderazgo? Y así vamos avanzando. Si queréis levantar la mano, para que así os veamos si alguien quiere compartir, como dice Elías. Mientras tanto, dicen, superamos la inseguridad cuando somos perseverantes en la oración y confiamos en que Dios actuará a través de nuestra acción. La confianza en Dios, claro. Y ahora vamos a ir avanzando hacia el discernimiento espiritual y el rol de Dios, ¿verdad? En todo esto, como estáis diciendo, ¿sí? ¿Alguien quiere compartir algo de viva voz? ¿Alguna pregunta que quede pendiente? ¿Alguna cosita que os ha tocado quizás más? ¿Una luz, una sombra, lo que queráis, ¿no? Una experiencia para compartir relacionada con esto. Y así nos escuchamos todos. Vamos, no solamente a mí. ¿Cómo lo veis? Y aprendemos todos de todos. ¿Cómo andáis de liderazgo, de parresía? ¿Cómo andáis de parresía? Del 1 al 5, ¿cómo va la cosa? Vamos a poner así: 5, 3, 2, 1, 0. ¿Cómo no? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va la cosa de parresía, de liderazgo? 3, Álvaro, por ahí decías, ¿no? Muy bien. ¿Y qué necesitaríamos para pasar de 3 a 4? Si estoy en 2, ¿qué necesitaría para pasar de 2 a 3? O de 3 a 4, o de 5 a 10, ¿qué necesitaríamos para ejercer el liderazgo? Porque el liderazgo sin la osadía no es liderazgo. ¿Quién se anima? Oye, si no, voy a nombrar Yo, Autem, yo, Elías, te digo desde Autem, Sí. así rompo el hielo y mientras Venga. doy tiempo a pensar, a mí me viene mucho que, o sea, o en mi caso, ¿no? Que yo he compartido lo del tema de la vulnerabilidad, o sea, al final mi miedo a ser vulnerable es proporcional a cuando pierdo pie en mi referencia fundamental, que es el saberme y experimentar mi filiación divina, ¿no? Ahí. Al final el anclarme muy bien en mi identidad, ¿no? de hija de Dios es lo que realmente me permite ir adelante, salir, ¿no? Tener esa osadía, sabiendo que al final no puedo perder nada de lo más importante que tengo, que es ese privilegio de ser hija, ¿no? Eso no hay nada que me lo pueda quitar, por más que la pifie. Entonces, creo que desde esa perspectiva me reconecto, pero en el día a día a veces no es tan sencillo el mantenerte ahí siempre conectado, como se ha visto mucho en el chat, confianza, oración, ¿no? Humildad, es fundamental. Por ahí va por ejemplo, la herramienta son 4 herramientas principales que después vamos a ver, las vamos a nombrar, pero la una va fundamentalmente a lo que tú estás diciendo, es decir, a enraizarme en el Señor, ¿sí? Como en mi vocación fundamental de hija, ¿sí? Esa es la herramienta del examen espiritual diario, ¿no? ¿Sí? ¿Quién más se anima? Álvaro. Adelante, hermano. A ver si te oigo, Álvaro, que no te oigo. Espérate, Álvaro, abre el micrófono. Micrófono, exacto. Sí. Abre el micrófono. ¿Ahora se oye? Se oye, ahora se oye, Álvaro, sí. Ahora sí. Sí. Bueno, yo creo que hay que cambiar mucho el concepto de la situación en la cual nos movemos. Nosotros estamos acostumbrados a tener éxito, por la sociedad en que nos movemos, éxito rápido. Y si no, es un auténtico fracaso. Y este problema bajo el cual estamos tan presionados es el que tenemos que cambiar internamente. Y en la propia iglesia, pues muchas veces se define por el número de gente que va a misa los domingos, el éxito siempre, la cuantificación de las ¿Qué concepto de éxito es el del Señor? ¿Cuál es el del mundo, por decirlo de algún modo, no?
Es decir, y discernir ese concepto. Muy bien, Claro, Álvaro, el gracias. candidato y tal, oiga, que el éxito es otra cosa y que quien nos va a salvar de todos es Dios, no nosotros. Nosotros Perfecto. somos un instrumento en todo este proceso nada más, ¿no? Genial. Luego también tenemos que transformarnos un poquito si realmente somos capaces de superar esa influencia exterior. Perfecto. Muy bien, discernir el concepto de éxito. Cuál es el de Dios y cuál es el del mundo, por decirlo de algún modo. ¿Alguien más se anima a compartir alguna cosita más sobre esto del liderazgo, el primer flash que hemos hecho de liderazgo? A mí se me ocurre... Sí. ¿Puedo? Jorge, Sí. adelante. A mí se me ocurre que hay una fase que me cuesta más, que es el creerme además que los otros también pueden ser líderes, y creer en que realmente uno puede creer que el espíritu actúa, pero creerte de verdad que el espíritu actúa en los demás y que hay que estar terriblemente atentos y respetuosos con los demás, eso es de las cosas que a veces me cuesta más, sobre todo en los ámbitos en los que funcionamos de forma muy confianzuda, ¿no? Creer de verdad que la escucha la haces porque los demás tienen algo que decir y no tanto porque hay que escuchar y toca, ¿no? Quizás a mí Perfecto. me está costando más eso, sí. Bien. Y eso tiene que ver con la autenticidad que comentábamos antes. Gracias, Jorge. Aurora, ¿querías tú también comentar algo? Me pareció que levantabas la mano. Sí, aportar, a mí me ha tocado lo de que la cuestión de fondo en este tipo de liderazgo son los valores y sobre todo el tema de que los valores se modelan persona a persona en el contacto. Esto necesita tiempo y necesita un replanteamiento de muchas cosas, ¿vale? O sea, aportar eso, ¿no? Lo de que darle valor a ese contacto, a ese contacto personal. Perfecto. Gracias, Aurora. ¿Hay Guadalupe, alguien? sí, ¿Así? Guadalupe Hoyos. Upe. Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Pues compartir quizá un poco desde mi experiencia, el ver que el liderazgo o es compartido o no es posible. O sea, la realidad a la que te toca echar una mirada y echar una mano y ponerte a servir es tan compleja que ni tú solo tienes la visión, ni puedes dar respuesta, ni recibes toda la luz que necesitas como para atenderla. Entonces, yo creo que por lo menos en nuestra realidad la época de los líderes francotiradores no es posible. Y no porque no haya personas lúcidas con capacidad de influir y demás, ni mucho menos, sino por la complejidad de la realidad, por la velocidad en la que se van moviendo y cambiando las cosas y porque las respuestas no están hechas. Hay que buscarlas y crearlas entre todos. Y desde luego, lo de acertar pocas veces. Es decir, es mucho de probamos por aquí, si no damos la vuelta, y esto es tarea de equipo, ¿no? De equipo dejándonos, pues eso, en la medida de las posibilidades y con mucha limitación, pues orientar por el espíritu que media a través de situaciones y de personas. Entonces, bueno, pues comparto esta visión, ¿no? Y la agradezco. Dos ideas ahí que dices, Upe, de forma muy sencillita. Primera, hablas de inteligencia colectiva, es decir, es un liderazgo compartido, inteligencia colectiva. Y por otra idea que nosotros también subrayamos mucho en LIDE, no hablar ya de líderes, sino de liderazgo compartido, es decir, de procesos de liderazgo, porque todos nos influenciamos a todos en el proceso de cambio. Y esa participación, ¿recordáis las tres palabritas de la sinodalidad? Comunión, participación. Participación es liderazgo participado. Si no hay liderazgo participado, no hay inteligencia colectiva y el espíritu está dado a la comunidad, la sabiduría del espíritu. ¿Sí? Por eso los círculos de escucha son otra de las herramientas claves en el liderazgo. La escucha esa, como Jorge decía antes, pero que es una escucha que realmente te la crees, que es auténtica, es una escucha auténtica, no de pose, porque ahora toca escuchar y ser una iglesia que sale a escuchar, pero realmente no escuchas, ¿no? Sino que escuchas de verdad. Y entonces,
para mí una pregunta que hay de fondo en todo esto es, ¿realmente somos auténticos? Pregunta número 1. ¿Somos auténticos? Pregunta número 1. Y pregunta número 2, si somos auténticos, somos percibidos como auténticos, porque si somos auténticos pero no somos percibidos como auténticos, hay un problema. La autenticidad tiene que ser real y al mismo tiempo percibida. No vale que sea solo una cosa. Por lo tanto, toda la función directiva de comunicación, cómo se nos percibe y cómo nos comunicamos, es clave en un proceso de liderazgo. ¿Va bien? ¿Hay algún otro eco que queráis? ¿O avanzamos hacia el liderazgo y discernimiento espiritual? ¿Avanzamos? ¿Os parece bien? Muy bien, pues vamos a avanzar. Aquí tengo a mi madre que se acaba de despertar y me viene a dar un beso. Oye, yo también te doy a ti. Mira, amigos todos son amigos, mamá, que están aquí. Mira que Buenas tardes. conoces a muchos, conoces Hola. unos cuantos. Tú te sientas ahí y me vas escuchando tú también, sí, preciosa. Muy bien. Es simpaticísima. Es lo mejor. Es lo mejor del liderazgo. Es lo mejor. ¿Quién influye a quién? Liderazgo desde la vulnerabilidad, ¿verdad que sí? Total. Bueno, oye, pues si os parece, vamos a seguir avanzando. Entonces vamos a pasar al discernimiento, al concepto de discernimiento. Bueno, en tu definición de discernimiento, ¿qué palabra no puede faltar? Vamos un momentito también a pensar eso. Si yo defino qué es para mí el discernimiento, ¿qué palabra no puede faltar del discernimiento, de mi definición? No lo que dicen los libros, para mí, ¿qué es el discernimiento y qué palabra es la que no puede faltar en mi definición de discernimiento? Y la voy escribiendo en el chat y si te parece, Chus, tú también me ayudas leyéndolas, ¿te parece? Sí. Gracias. Escucha activa, hora, identidad, paciencia, libertad, examen, brisa, espíritu, parada y fe, escucha, confianza. Búsqueda, docilidad, búsqueda de bien común. Ya. Tomar Muy bien. perspectiva, prudencia, presencia y diálogo con el Espíritu Santo. Muy bien. Calma, apertura y escucha. Conciencia. Conciencia. Pues lo mismo, aquí veis, todos partimos de preconceptos, dejarme mirar por Dios, honestidad, reconocimiento de límites, ¿vale? Todos como tenemos como ya una primera percha a la hora de escuchar lo que viene ahora sobre discernimiento, algunos inputs, ya nosotros sobre esa percha que hemos dicho, ahora vamos a ver estos otros elementos que vamos a comentar, algunos los habéis ya comentado, pero hay otros, a ver cómo los articuláis con este elemento, ¿no? Que habéis comentado cada una sobre el discernimiento, el preconcepto que yo tengo de discernimiento. Pues vamos allá. Bueno, etimológicamente la palabra discernimiento, discernire, del griego cernir, crineo, que es separar, dividir, cribar, viene la misma palabra cribar, de cernere, y dis es separar. Es como una palabra redundante. Dis, separar, crineo, cribar. Separar, cribar. Es como reiterativa, ¿no? Es como un ejercicio como reiterativo, como, digamos, determinado por separar, cribar, ¿no? Entonces, la palabra crítica y crisis tiene que ver exactamente con la misma raíz. Entonces, hoy día hablamos que vivimos contextos VUCAT, contextos
muy volátiles, la V, la U, inciertos en inglés, uncertain, la C, complejos, la A, ambiguos, y encima tenemos que tomar decisiones con tiempos muy limitados, muy limitados. Entonces hay que tomar decisión, tomar decisión, tomar decisión, tomar decisión, y realmente pues no hay procesos capaces de articular tanta diversidad y complejidad y rapidez en los cambios y en los contextos. Por eso los contextos requieren un mayor discernimiento, pero el discernimiento es contracultural, porque pide un tiempo que muchas veces parece que no tenemos, ¿no? Vale. Hay distintos niveles de discernimiento. Discernimiento es la capacidad de distinguir, juzgando y valorando. ¿Recordáis los valores? Se discierne, se separa desde unos valores para elegir. Vale. Y ahora voy a hablar de 5 niveles distintos del discernimiento. Discernimiento como epistemología, discernimiento espiritual, discernimiento religioso, cristiano y específico de cada carisma. El discernimiento en principio es una capacidad, digamos, cognitiva, epistemológica, de distinguir éticamente. Eso es lo que pone el diccionario, ¿no? Es de toma de decisiones que implica ese separar, ¿eh? Por lo tanto, en el plano cognitivo epistemológico. Después vamos a saltar al plano espiritual, que es un nivel de conciencia mayor, ¿no? Que es cuando en los diccionarios de espiritualidades comparadas del mundo, y cuando se estudian pues alrededor de unas 40 espiritualidades distintas del mundo, algunas religiosas, otras más seculares, filosóficas y demás. En esos estudios comparados, pues lo que se te dice es que es una conexión, digamos, como la estructura de la experiencia antropológica de la espiritualidad, es conectar con algo valioso dentro de uno que lo lleva a uno a trascenderse, a trascender, ¿no? Bueno, eso lo estamos llamando nosotros conexión con la fuente de vida de cada uno, con eso más valioso de cada uno que te hace trascenderte, conectarte con lo de afuera, con la alteridad. Después está el discernimiento religioso, que está, digamos, como definido en la narrativa de la tradición religiosa, piensa judía, hindú, musulmana, cristiana, digamos, como de una tradición espiritual codificada en lo que llamamos religión. Dentro del discernimiento religioso está el discernimiento cristiano, que es la capacidad de distinguir y elegir la voluntad de Dios, orientada por la experiencia de Jesucristo y su reino en la iglesia, en la tradición cristiana. Y después está el discernimiento específico de cada carisma dentro del cristianismo, que puede ser pues franciscano, dominicano, ignaciano o lo que toque, ¿no? Laical, religioso, dentro de digamos, los distintos carismas que se nos dan dentro de la iglesia. Por lo tanto, vemos que el discernimiento es una palabra compleja y tiene distintos niveles. ¿Podemos discernir con no creyentes? Sí, cada uno aborda el discernimiento desde su nivel de experiencia y de valores, ¿sí? Cada uno tiene que contribuir al discernimiento desde valores, ¿no? Algunos lo harán como a nivel epistemológico, otros espiritual, otros religiosos, otros cristianos, otros más específicos dentro del carisma cristiano. ¿Ves? Pero sí que se puede discernir en la participación, ¿ves? Porque es iglesia, comunión, participación, iglesia en salida, participar con otros, ¿no? Se les pregunta en la fase esta de preguntas en las diócesis y demás, se ha preguntado a no creyentes, y se les ha pedido también que nos ayuden a discernir, y desde su ayuda entran en el proceso de discernimiento. Vale. Bien, esta
slide, esta diapositiva me parece que es importante para ver que hay distintas entradas en el discernimiento y que cada uno aporta desde un distinto nivel, su nivel, y su experiencia y su mundo de valores. Muy bien. El discernimiento a veces se ha comparado con la brújula, ¿no? La brújula es, digamos, interior para descubrir la voluntad de Dios, también en el exterior y cumplirla. El discernimiento espiritual tiene distintos niveles, tiene nivel personal, de equipo comunitario, organizacional, tiene, me ha faltado ahí, se ha ido para abajo, nivel pues también, digamos, social, pues, distintos niveles, nacional, global, depende de dónde se haga ese discernimiento, ¿no? Pero la imagen esta de la brújula nos dice que discernir es como descubrir el norte, pero para eso necesitas entrar en un campo magnético que es la espiritualidad, abordada desde los distintos, digamos, las experiencias espirituales, sean religiosas, sean carismáticas, sean, pero sin ese campo magnético que es el mundo de los valores, la brújula no va a apuntar hacia el norte, no va a elegir el norte, no nos va a ayudar a descubrir el norte de la voluntad de Dios en nuestro caso, ¿no? Vale, sin campo magnético es imposible discernir. Sin el mundo de relaciones con el Señor personal, comunitario, en la iglesia, ¿verdad? En el mundo, desde el análisis contemplativo de la realidad, ¿verdad? Pues no vamos a poder, sin entrar en ese mundo, en el campo magnético, saber qué es lo que el Señor nos pide, cuál es el norte hacia el cual apunta el Señor. Bien, por lo tanto vamos a hablar de espiritualidades. Espíritu, cuando lo buscamos en el diccionario, es aliento vital, ¿no? Para los clásicos no hay vida si no hay aliento vital, si no hay espíritu. Por lo tanto, la espiritualidad o las espiritualidades de algún modo es conectarnos con las fuentes de vida. Las fuentes de vida de cada uno. Aquello de Jesús he venido a traer vida y vida en abundancia, ¿no? Entonces, conectarnos desde dentro y trascendernos con hondura en el misterio ese de la espiritualidad, eso es el ámbito de las espiritualidades, por encontrar un lenguaje que nos permita la participación de los distintos en el discernimiento. ¿Veis? Que creo que es un reto que también tenemos y que el Papa Francisco también apunta hacia él, ¿no? Por ejemplo, ahora cuando se ha reunido con los jóvenes no creyentes, algunos de ellos, ¿no? Y ha discernido con ellos, y algunos no eran creyentes, ¿no? Vale. ¿Qué es lo que vemos en los estudios de las espiritualidades del mundo? Es que hay tres ámbitos donde esto se da. La conexión profunda, esa tensión bipolar entre la conexión profunda con lo más valioso en mí, que me hace trascender a la alteridad radical del otro, y el otro a veces con mayúscula, eso se da en la experiencia de la belleza, de la estética, en la experiencia de la bondad, de la ética, y en la experiencia del sentido profundo de vida, el sentido existencial. Y ahí, con esas tres experiencias espirituales, antropológicas, lo que estamos haciendo de algún modo es cuidar la vida. Ahora, toda la ética de los cuidados, ¿verdad? Después del COVID, que ya venía con importancia, pero ahora más después del COVID, cuidar la vida de toda la persona y todas las personas, en esa expresión del Papa Benedicto XVI. Y conectarla con la frase de Jesús, he venido a traer vida y vida en abundancia de Juan 10:10, ¿no? Bien. Claves, condiciones de posibilidad para el discernimiento orante, el ejercicio cristiano del discernimiento. Primero, tener fe en que Dios se comunica directamente con nosotros. Es decir, si yo no creo que Dios se comunica directamente con nosotros, pues apaga y vámonos, no hay posibilidad de discernimiento, ¿no? Relación personal implica una relación personal con Jesucristo al servicio de su propósito, que es el reino de Dios y sus valores, ¿no? Eso es una condición de posibilidad para el discernimiento cristiano, ¿sí? Después, también es importante el discernimiento espiritual, es de una espiritualidad de ojos abiertos, conocer
los datos de realidad, según tiempos, lugares y personas, diría San Ignacio, en el contexto, según contextos cambiantes. Por lo tanto, conocer los datos de realidad, tener un abordaje interdisciplinar a la realidad, estudio de la realidad económica, estudio de la realidad política, sociológica, cultural, demás, ¿no? Entonces, es una espiritualidad realista, de ojos abiertos y de estudio interdisciplinar. Implica también el discernimiento cristiano la elección, involucra mi voluntad y mi libertad. No se la salta, no hay discernimiento que no implique mi libertad. A su vez, no hay discernimiento que no pase por el actuar, el cumplir su voluntad, cooperar con la gracia de Dios. Y al mismo tiempo, el discernimiento no está del todo procesuado, es decir, acabado, hasta que se llegue a la confirmación, evaluar o examinar su voluntad, la voluntad de Dios, sabiendo que por sus frutos vamos a conocer si son frutos del Espíritu de Dios o no. Por lo tanto, hay que confirmar los frutos del actuar que se ha elegido después de conocer la realidad desde un análisis contemplativo creyente de la realidad. Entonces, siempre la confirmación apunta hacia la consolación y uno de sus frutos claves es la comunión. Ya apuntamos aquí, la clave del discernimiento es esencial para la sinodalidad porque la sinodalidad son 3 palabras: comunión, participación y misión. Es decir, no se puede llevar la misión de la Iglesia y del reino de Dios adelante, sino es a través de la comunión en la participación de los distintos. Sin comunión de los diversos, de la participación diversa para llevar adelante la misión, no hay confirmación de que eso es de Dios. Retos en el discernimiento 3 que pongo aquí, hay más evidentemente, ya uno lo mencionábamos, es el tiempo, el activismo sin tiempo para el examen espiritual, ¿verdad? Examen espiritual personal y comunitario. El tiempo, no tenemos tiempo, las agendas están petadas, hipercargadas, parece que discernir es perder el tiempo, hacer silencio parece que es perder el tiempo. Libertad interior como gracia de Dios. Uno de los temas más difíciles es desapegarnos del apego del ego. Todos tenemos intereses particulares y ganar libertad interior, desapegarme de mi propio amor, querer, interés, diría San Ignacio, ¿verdad? Eso nos cuesta muchísimo, ¿no? Es decir, el discernimiento nos ayuda a ir ganando esa libertad interior y al tiempo esa libertad interior es fundamental para ir avanzando en el discernimiento. Y por último, otro de los retos es crear hábito no solo personal, sino de equipo, del examen espiritual, la conversación espiritual y el discernimiento espiritual personal y en común. Crear el hábito. Yo creo que esto es un reto que nos ha planteado el Papa Francisco, es decir, no hay un cristiano maduro, él dice, si no sabe discernir. Y tiene el hábito de discernir. Se ha instalado en él el hábito connatural de discernir. Bien, esos son algunos de los retos. Hay más, ¿vale? Bien, criterios de discernimiento para saber que Dios va por ahí, ¿no? Bueno, pues Dios nos invita a elegir respondiendo a estas preguntas. ¿Dónde hay más necesidad? Elegir dónde se espera mayor bien para la misión. Elegir donde hay mayor deuda, es decir, gente que nos ha ayudado y que también les tenemos que ayudar para seguir ayudando a otros, ¿no? Entonces, la corresponsabilidad en las ayudas, ¿no? Nos debemos unos a otros echarnos una mano para entre todos ir juntos, ¿no? ¿Dónde es el impacto más universal? El bien mayor más universal, ¿no? Ese donde tiene un impacto, es un catalizador que tiene un efecto más global, ¿no? Son criterios del discernimiento. Estos son ignacianos, pero no son solo ignacianos, son cristianos, y después tenemos
en las polaridades de Francisco, que también nos ayudan como criterios de discernimiento. El tiempo, el proceso, las relaciones humanas en el tiempo es superior al espacio, llegar a un resultado, ¿verdad?, de éxito, como Álvaro decía antes, que se entiende por resultado exitoso. El todo es superior a la parte, la realidad es superior a la idea, la unidad de la comunión es superior al conflicto, a la exclusión. ¿Veis? Estos son ideas, las 4 polaridades de Francisco, ¿verdad? Él empezó a estudiar en su tesis doctoral no acabada. Están ahí también como criterios de discernimiento que creo que nos pueden ayudar mucho a orientarnos. Y después, bueno, tenemos toda la doctrina social de la Iglesia, que se puede resumir en 10 principios: la dignidad de la persona en el centro, el respeto de la vida humana, la igualdad humana, justicia, derechos humanos, la solidaridad, ¿verdad?, justicia, libertad, la caridad al prójimo, protección preferencial de los pobres, opción preferencial por los pobres y los vulnerables, desde la protección del más débil, asociación, el tema de participación y corresponsabilidad, subsidiariedad, administración, cuidadores de la creación, y después el gran principio, criterio de discernimiento de la doctrina social de la Iglesia, el servicio del mayor bien común, el destino universal de los bienes de toda la persona y de todas las personas, ¿no?, que es lo que dice Benedicto XVI. Bien, esto es como una mini teoría de discernimiento con algunos elementos, y ahora viene otra vez la pregunta, voy a poner otra vez las caritas. ¿Qué aprendizaje o subrayado principal hago de esta parte? ¿Qué aprendizaje o subrayado principal hago de esta parte del discernimiento? Y tiene que ver también, lo puedo preguntar de otros modos, ¿cuál es mi fuente de vida? Y cómo me conecto a ella para discernir espiritualmente. ¿Qué me ayuda en el hábito de conectarme a ella para discernir espiritualmente? Y que el discernimiento no necesariamente sea un acto, sino una actitud vital diaria. Cosa que también dice el Papa Francisco, ¿no? El discernimiento como actitud vital o el discernimiento como acto particular, como un hecho particular. Vamos a discernir esto. O el discernimiento como estilo de estar en el mundo, de conciencia permanente en el mundo, ¿sí? Bueno, qué luz, qué aprendizaje subrayo de esto para mí, cómo lo conecto con mi experiencia, con mi palabra anterior. Y bueno, ¿qué es lo que me ayuda a mí? ¿Cómo me conecto con mi fuente espiritual para que el discernimiento que hago realmente sea espiritual? Y si queréis también, pues, escribimos en una nota aparte o vamos compartiendo también en el chat lo que queráis. Y Chus, si tú me ayudas también, y así vamos elaborando entre todos, todas. Sí, perfecto. Vale. Comentarios que tenéis a estas preguntas, por si ayudaran, u otros comentarios que queráis poner ahí en el chat. Hay una consulta, que la contesto ya por si alguien lo piensa, que dicen si podemos tener la grabación después. Se subirá al canal de YouTube de Autem, allí la podéis consultar. Perfecto. Gracias. Con respecto al discernimiento, ¿qué me ha tocado? Un eco, una pregunta, ¿qué me ayuda a mí a crear ese hábito? Libertad interior y desapego del yo, hablan aquí. Discernimiento como actitud. La necesidad del espacio-tiempo para centrarme. Necesidad de un campo magnético.
El silencio frente a la tentación del activismo. Libertad interior, desapego del yo y ayudar a los demás con su apego. Discernimiento como hábito. Como hábito. Saber escucharnos. El contacto con las realidades de mi campo magnético. Perder el tiempo para ganarlo. Criterios de discernimiento. Discernimiento en equipo para que mi liderazgo sea compartido. Renunciar al ego. Muy bien. Muy bien. ¿Os parece, mirada? Ahora quizás lo que viene ahora es... Sí, esto, a ver qué están añadiendo, ¿sí? El reto del tiempo. Discernimiento como actitud de vida y base de una vida auténtica. De una vida cristiana auténtica. El discernimiento compartido como estilo de conciencia permanente de estar en el mundo. Muy bien. Capacidad para escuchar lo que el Señor quiere de mí y humildad para reconocerlo en los demás. Muy bien. Pues si os parecen, damos el tercer pantallazo y después nos van a quedar unos minutos para entrar más en diálogo entre todos, si os parece. ¿Sí? ¿Vamos allá? Muy bien. ¿Va bien? ¿Sí? Sí. Vamos allá. Entonces, vamos ahora al concepto de sinodalidad. Vale. Lo primero que yo asocio a sinodalidad, ¿qué? ¿Qué palabra asocio yo a sinodalidad? Vamos otra vez a usar el chat. Lo primero que me viene así pensando en sinodalidad es, y lo vamos juntos. Comunión. Escucha. Caminar. Caminar. Nosotros, camino compartido. Caminar entre todos. Participación. Identidad vivida de la Iglesia. Conexión. Caminar juntos. Diálogo. Muy bien. Esos son nuestros preconceptos, ¿verdad? De sinodalidad, quizás los primeros que nos vienen, ¿no? Hay otros que yo voy a tocar también aquí, y mirad a ver la pregunta ahora para ir aprendiendo. A ver qué más aparece. Caminar unidos hacia una meta discernida en comunidad. Perfecto, sí. Entonces, vamos a ver si, aparte de lo que habéis puesto en la presentación que voy a hacer ahora, hay alguna cosa que dice, oye, esto sí que me da una luz que a lo mejor no es nueva, ¿no? Pero es una luz que me viene con más claridad para el momento en que estamos viviendo a nivel, digamos, eclesial, en mi parroquia, en mi organización eclesial, donde yo esté en mi equipo, en mi comunidad eclesial. ¿Sí? ¿Vamos allá? Muy bien. Bueno, sinodalidad. Vale, ya ahí tenemos, ¿verdad? Sin o dos, caminar juntos, etimológicamente. Bien, por una iglesia sinodal y las tres palabras que ya sabemos, ¿no? Comunión, participación, misión.
Claro, la palabra más disruptiva de comunión, misión y participación, ¿cuál es la palabra de las tres más disruptiva? ¿Cuál es? Participación. Participación. Y está disrumpiendo ahí, ¿verdad? Entre las dos, ¿no? Claro, esa palabra, tú dices, comunión y misión, sí, Concilio Vaticano II, ¿verdad? Pero es que ahora eso, participación, tú dices, oye, esa es una palabra como demasiado secular que viene del mundo de las organizaciones, de los sociales y de todo eso, y tú dices, ¿y esa palabra ahí qué hace, no? ¿Qué hace esa palabra ahí, no? ¿Cómo se ha colado esa palabra ahí, no? Entonces, claro, ¿qué es lo que nos pasa? De algún modo, una comunión que no sea participativa de lo diferente, no hay comunión si no es articulada con lo diferente. Y la participación, lo que nos está diciendo, cuidado, cuidado con las comuniones homogéneas. Es decir, cuidado, cuidado que nos juntamos con nosotros mismos, nos lo comemos, nos lo cosemos y qué bien estamos juntitos. Pero eso nada tiene que ver con la osadía que habíamos hablado antes, al principio, que implica el liderazgo, ¿no? Si la participación implica liderazgo, y ahora bien, ¿cómo te relacionas con lo diferente? Porque claro, amar al amigo, eso lo sabemos hacer todos, dice Jesús, pero amar al distinto, incluso al que me amenaza, el enemigo, que toca mi vulnerabilidad, ¿ves? Mi fragilidad, y al que me expongo desde mi vulnerabilidad y fragilidad, como se expuso el otro día el Papa con los jóvenes, porque vamos, lo llevaron contra las esquinas, en el ring, lo arrinconaron, y el Papa se quedó corto en algunas respuestas. ¿Ves? Esa exposición participativa, ¿qué líder hoy día se dedica a escuchar a los jóvenes tan distintos, tan diversos, exponiéndose con tanta vulnerabilidad a esa participación, a buscar la comunión en la participación de lo distinto? Es decir, un ejemplo. Ciertamente cuando decíamos antes que el liderazgo implica autenticidad modelando, el Papa nos ha modelado con ese ejercicio, igual que con otros gestos poderosos que él ha tenido desde el primero, el Jueves Santo, ¿verdad? De ir a la cárcel Regina Coeli y lavarle los pies a musulmanas en el sitio de los apóstoles, ¿me explico? Es decir, eso es revolucionario con los gestos tremendamente poderosos de participación, de salir de la zona de confort de los iguales con los iguales. Vale, del parroquianismo, como se le diga, ¿no? Del capillismo o como se le diga. Entonces, para llevar adelante la misión, efectivamente necesitamos una comunión, pero una comunión de participación de los distintos. Eso es lo primero que nos sale con esa palabra disruptiva, como tú decías, Chus, la participación, ¿sí? Todos tenemos parte. A mí me ha llamado poderosamente la atención, ¿verdad? En Madrid, Osoro se sienta a hablar, ¿qué pensáis de la iglesia a los no creyentes? ¿Verdad? ¿Cómo podemos avanzar con no creyentes, ¿no? Bueno, y otro día también con los transeúntes, con los sin techos, ¿no? Es decir, eso me parece muy, muy poderoso. Vale. Volvemos a lo mismo. Por lo tanto, es un cambio de A a B, pero ese cambio es hacia una mayor participación para llevar adelante la misión sinodal. El B es el propósito sinodal de comunión, participación para la misión. Bien. Hay 8 rasgos que yo he puesto aquí, podrían ser más, pero bueno, yo he puesto 8 rasgos que hablan de sinodalidad. A ver qué os parece, quizás falten algunos importantes, pero bueno, yo pongo estos 8, de algún modo hay que sintetizar, pero seguramente me podréis decir al final, oye Elías, ¿no habría que poner este otro? ¿Vale? Pues mirad a ver qué os parecen estos 8 rasgos que definen la transformación sinodal. Siempre liderazgo es transformacional, es cambio,
El cambio sinodal pasa por 8 rasgos, teniendo en cuenta de la participación que ya he hablado, ¿no? El primero es la conversión. Chus, tú empezaste por ahí, ¿no? Conversión personal y pastoral, que implica la audacia, la parresía, la osadía para el cambio y la innovación. Odres y vino nuevo, ¿sí? Odres nuevos para vino nuevo. Esa conversión a la novedad, a la innovación. Segundo, la escucha. Jorge hablaba antes de la escucha, la importancia de la escucha auténtica. Y para eso tenemos que hacernos silencio, silenciarnos, para escuchar profundamente la presencia del Señor en mí y en los otros. Las semillas del reino y del Espíritu en todas partes, ¿sí? Un Dios que se abaja, que habita y trabaja en todos, todas y en todo. Y con esa pregunta, ¿verdad?, de la guía del sínodo, que es la importante, la escucha, ¿no? ¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu para crecer en nuestro caminar juntos? Sinodalidad. Esa escucha profunda del Espíritu que aletea en todo. Tercero, la iglesia en salida. No es solo escuchar intramuros, sino extramuros. Salir fuera. La iglesia de Jesús es una iglesia en salida o no es de Jesús, no es cristiana. El diálogo ad intra y ad extra de la iglesia en la sociedad. Ir a los distintos, esto que comentábamos antes. Y esos distintos pasan por los más vulnerables. ¿Dónde están las heridas de las personas, de las comunidades de la iglesia, del mundo, de la sociedad, de las ciudades, de los barrios, del campo? ¿Dónde están las heridas del mundo? Porque allí es donde tiene que ir la iglesia como hospital de campaña. Es decir, una iglesia que sana las heridas del mundo a través del perdón y la reconciliación, que son el corazón del mensaje de Jesús. El perdón, te quedan perdonados los pecados, para la reconciliación. Somos todos embajadores de la reconciliación de Cristo. Esto es un elemento que a mí me parece que es que no está quedando suficientemente recogido en los documentos sinodales. Y eso que hemos intentado pasarlo. Es de iglesia hospital de campaña. O la misión sinodal implica una iglesia reconciliada y reconciliadora, es decir, 2 Corintios, embajadores de la reconciliación de Cristo, o si no, no somos iglesia significativa hoy para el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo está absolutamente roto por injusticias y por violencia. Está sangrando, gritando de dolor por tanta herida en el mundo. Bien, este es un rasgo para mí, es salida, iglesia en salida, pero a las heridas del mundo, para sanar las heridas del mundo como hospital de campaña, hospital en movimiento. Aquella frase tan bonita, una iglesia amiga porque el amigo va a la herida como la sangre, sin necesidad de ser llamada. Otro elemento es todo el tema del reconocimiento de la mujer, su sitio en la iglesia, su sitio en el mundo. Esto de María Luisa Versosa, ¿verdad? Es decir, a mí el espacio que me dan lo ocupo, ¿no? Ocupar el espacio de cada uno como bautizada, que decía, como hija de Dios, que decía Chus antes, ¿no? 6, pues todo el tema de la participación que lleva a la corresponsabilidad, al principio de subsidiariedad, a la circularidad, a la distribución del poder, porque en el fondo hay un tema de distribución de poder, de reconocimiento en la distribución del poder. El poder es algo que realmente hay que discernirlo mucho. El poder no es malo, pero hay que discernirlo. Y mucho de las divisiones y de los problemas y del descrédito, la falta de autenticidad, tiene que ver con distribución del poder.
el discernimiento, del cual lo hemos elegido como rasgo principal catalizador de la sinodalidad, como dice el Papa Francisco. Me preocupa profundamente que los cristianos no sepamos discernir, porque sin discernimiento no somos cristianos adultos, libres. Pues eso, la toma de decisiones discernidas para elegir el mayor bien y la confirmación a través de la consolación, el incremento de fe, de esperanza, de amor, de alegría, de compromiso, de construcción del reino. Y por último, la comunión, que es para mí uno de los criterios claves, que es el primer elemento de la sinodalidad: comunión, participación y misión. La comunión del pueblo de Dios, cuerpo de Cristo resucitado, templo, en teología del templo, del espíritu, iglesia como templo, del espíritu, eclesiología, ecumenismo, diálogo interreligioso, intercultural. La comunión de los diversos es el signo de la presencia de Dios, porque Dios es amor y no hay amor que no abrace la alteridad, lo diverso. Bueno, esto es lo que yo quería comentar, grandes flashes sobre sinodalidad. Y aquí lo mismo, ¿qué aprendizaje o subrayado principal hago del tema de sinodalidad, de este caminar juntos en iglesia, en salida y hospital de campaña? Y otra pregunta, ¿cuál es el siguiente paso posible para avanzar en el cambio sinodal en mi organización? En mi organización eclesial, en mi comunidad eclesial, en mi parroquia, en mi ONG eclesial, en mi congregación eclesial. ¿Cuál es el siguiente paso posible para avanzar en el camino sinodal en mi organización? Y hacemos también un momentito de silencio orante para ver qué es lo que nos comunica el Señor al respecto y poder también compartirlo ahora en, si queréis, el chat. Y si no, a lo mejor ahora lo que podemos hacer, sabiendo que nos quedan ahí unos minutitos, podemos abrir el diálogo tranquilito, abrirlo, ¿sí? Quienes quieran ahora también abrir las cámaras, si queréis, para entrar un poquito en diálogo, pues os invito a abrir las cámaras si estáis por ahí. Y así podemos ir entrando en un diálogo como más abierto ahora que nos quedan ahí unos minutitos para preguntar, comentar lo que queramos, escuchándonos, interpelarnos unos a otros, dialogar, abrir un círculo de escucha, de conversación espiritual entre nosotros en estos minutitos que tenemos por delante ahora. La pregunta no tiene que ser necesariamente dirigida a mí, sino que abrimos el espacio, ¿sí? Para hacer ecos unos, otros y escuchar. Elías, piden si puedes poner la diapositiva anterior. Si alguien La de la sinodalidad. Sí, la de los rasgos. Sí. Aquí. Esta, ¿verdad? Yo os puedo mandar también la presentación. Perfecto. Y si tienes después la cuelgas o vale. Como tú quieras. Sí, perfecto. Sí, la puedo poner en la descripción de YouTube. Exacto, para que todos puedan también acceder a ella y usarla si queréis, para vuestras formaciones, en vuestras comunidades, con vuestros equipos de organizacionales o lo que toquen las parroquias, la catequesis. Perfecto. Si ayuda. A mí me ha dado mucha luz, Elías, bueno, comparto estos 8 rasgos precisamente que están ahora en pantalla, porque creo que resumen muchas veces, leemos mucho, tenemos tanta información, tan exceso de información que a veces no te puedes perder, te quedas con 4 ideas, pero no sabes si son las con las que te tienes que quedar o no. Y creo que estos 8 rasgos, quizás, como dices tú, ¿no? Igual alguien quiere añadir más y será fantástico, pero me ayuda mucho
a sintetizar muy bien y creo que es muy ilustrativo de lo que realmente es esa identidad sinodal de la Iglesia, ¿no? O sea, creo que está tocando el meollo, o sea, el tuétano, casi te diría, de lo que entiendo verdaderamente por una Iglesia sinodal, ¿no? Y me llama especialmente la atención todo, ¿no? Pero me ha gustado mucho el apunte sobre la escucha, que es un tema que me parece súper importante y en la formación, ¿no? Sobre todo cuando acompañamos sacerdotes y en el liderazgo es un tema que tratamos de transmitir muchísimo, pero me ha gustado mucho que lo vincules, ¿no? Como escuchar la presencia de Dios en los demás también, ¿no? Esto me parece de una hondura y que realmente requiere de un silencio y de abrir un espacio, de una mirada hacia el otro, que no sé, o sea, que creo que necesitamos aprender, de verdad, a percibir a Dios en los demás, realmente. No sé, gracias, porque me da mucha esto. Sí. Yo creo que si no hay una escucha para un reconocimiento de los dones de Dios en el otro como criatura de Dios, si uno de los problemas que estamos teniendo es que no reconocemos el otro como don de Dios. Y eso nos está pasando, nos está dividiendo en la iglesia. En todos los ámbitos comunitarios, que no nos cuesta reconocer al otro como don de Dios. Reconocer en el otro los dones, es decir, una aproximación carismática de esa escucha de los dones, una escucha que reconoce es que conoce en profundidad, conoce en profundidad, doblemente conoce en profundidad el don de Dios en el otro para la comunidad. Si yo no reconozco los carismas de la otra persona para la comunidad, no hay comunión, no hay participación y no hay misión compartida. Entonces, esa escucha que reconoce la bondad de Dios en el otro bondad y don de Dios para mí, para la comunidad. Si eso no ocurre, si no es una escucha carismática de los carismas que Dios ha derramado en su creación, en cada uno de nosotros, no hay forma de avanzar. Y esa es la conversión. La conversión es esa escucha profunda. Sí. Que tú dices, Gracias. Chus. Gracias, Elías. Sí, sí, es así. Conversión necesaria. Tenemos a Carla San Martín. Oye, ¿ya puedo dejar de compartir y nos vemos las caritas todos? ¿Sí? Sí, ¿Va bien? Perfecto. Sí, perfecto. Dejo de compartir, ¿verdad? ¿Ya he dejado de compartir? Sí. Sí. Perfecto. Ahí, muy bien. Carly, vamos levantando la mano, pero vamos, Chus, tú moderas, ¿te parece? Sí. Sí, perfecto. Genial, gracias. Carlas, cuando quieras. De acuerdo. Primero que nada, muchas gracias, Elías, a Carles San Martín desde Lleida, un sacerdote diocesano. Quisiera un poquito compartir contigo, ¿no? ¿Cómo ayudar? Tal vez sería un previo, ¿no? Desde una diócesis pequeña como es la mía, ¿no? Donde, bueno, pues entre otras cosas, con responsabilidad de arcipreste de un arciprestazgo, y donde me encuentro